Muy buenos días, mis amados hermanos que nos están viendo por medio de nuestra transmisión, a los que estamos aquí, el equipo y algunos hermanos ya nos estuvimos saludando. Como muchos de ustedes pudieron ver, esta mañana comenzamos con una clase ya semipresencial con nuestro hermano Magno y muchos estaban preguntando, podemos ir al culto. Queremos decirles, avisarles que en esta semana vamos a estar comunicando, vamos a estar uniéndonos con el equipo pastoral y los demás ministerios también para ir organizando de acuerdo a las medidas que se han actualizado en este tiempo. También quiero decirles que nosotros vamos a seguir con nuestra transmisión virtual del culto. En caso de que alguno de los hermanos no pueda venir, sepan, hermanos, no se sientan mal, están tal vez dentro del grupo de riesgo o no se sienten muy cómodos todavía al salir de la casa. Siéntanse libres de saber que estamos en comunión, las transmisiones virtuales van a continuar y aquellos que sí están sintiendo el poder venir de manera presencial, entonces estén atentos a las indicaciones que vamos a estar dando. Y hoy un domingo más que el Señor nos regala para dedicarle culto a Él, alabar su nombre. Y quiero arrancar leyendo este salmo que naturalmente y normalmente nos está guiando en nuestro tiempo de adoración. El salmo número 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Nuestro Dios es bueno. Hoy, en este tiempo difícil en que vivimos, tenemos que proclamarlo como aquellos que lo sabemos. A pesar de que nuestro ser quiera debilitarse, proclamemos, mis amados hermanos, nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno. Vamos a alabar su nombre en esta mañana y quiero orar para dedicar este tiempo a nuestro Dios. Señor, nuestro buen Dios. Señor, pueden venir tormentas, terremotos, podemos enfrentar, Señor, grandes crisis. Pero nosotros somos aquellos a quienes tu Espíritu ha abierto los ojos para saber que en cualquier circunstancia tú eres bueno. Y todas las cosas ayudan a bien a aquellos que te amamos a ti, Señor. Te agradecemos porque hoy podemos dedicar este tiempo para alabar tu nombre. Gracias te doy por la vida de mis hermanos aquí presentes. Gracias, Señor, te doy también por la vida de mis hermanos que están mirando esto por medio de la tecnología. Únenos en tu espíritu, por tu espíritu, con el gozo que nos llamas a tener, porque este es el tiempo dedicado a proclamar que tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Entregamos este tiempo de alabanza y de oración a tu nombre y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que estamos aquí, nos ponemos de pie para alabar al Señor. El Señor les bendiga. Dios les bendiga, queridos hermanos, y con un corazón predispuesto, me gustaría que empecemos hoy adorando con todo el corazón a nuestro Dios, con toda humildad y sencillez. Amén. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz.
por ti. Con humildad. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz, para decir con todo mi corazón que te amo a ti. No hay más que decir, mi vida es la prueba de mi amor. Que te amo, que te amo a ti. No hay más que decir, mi vida es la prueba de mi amor por ti. Gloria a Dios. Y aunque el mundo esté en crisis, las naciones cantarán y proclamarán de su gran poder. Amén. Lo declaramos. Estamos todos unidos adorándote, Señor. Alabanzas elevamos en tu presencia hoy. Estamos todos unidos adorándote, Señor. Alabanzas elevamos en tu presencia hoy. Te cantamos el himno de suprema exaltación. Las naciones cantarán, digno eres, Cordero de gloria, digno eres tú. Estamos todos unidos adorándote, Señor. Alabanzas elevamos en tu presencia hoy. Estamos todos unidos adorándote, Señor. Alabanzas elevamos en tu presencia hoy. Te cantamos, eres digno de suprema exaltación. Las naciones cantarán, digno eres, Cordero de gloria, digno eres tú. Amén. Gloria a Dios. Y seguimos proclamando que Él es nuestro Rey por los siglos de los siglos. Amén. Cuán asombrosas son, Dios, tus obras. Nadie es como tú, nadie es como tú. Te proclamamos, Rey soberano. Nadie es como tú, nadie es como tú.
Amén. Gloria y alabanza sea dada a nuestro Dios en esta hermosa mañana. Y cantamos a aquel que es nuestra pan de vida, nuestra fuente de vida. Amén. De vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, mi buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna, y solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Y para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. El Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Y solo Cristo tiene palabras de vida eterna, y solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Y para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Gloria a Dios. Este mes comenzamos la última etapa de los grupos pequeños de este año y queremos terminar el año con un nuevo estudio bíblico al que estás invitado a participar. Este mes comenzamos a estudiar el material En busca de un rey, un estudio donde aprenderemos del relato de la vida del rey David. ¿Quién fue el rey David? ¿Cómo llegó a ser rey? ¿Cuál es su conexión con nuestro Señor Jesús? Todo esto lo estudiaremos en estas lecciones. Sumate a un grupo pequeño para seguir aprendiendo y sirviendo a nuestro Dios en el lugar en donde te toque estar. Tenemos grupos para adolescentes, para jóvenes adultos, matrimonios, para adultos. Seguro hay un grupo en donde vas a ser bendecido y vas a ser también de bendición para los demás. Que no te ganen las excusas. Unite a un grupo pequeño esta misma semana. Pónete en contacto al número de la iglesia y te vamos a indicar cuáles son los grupos de donde puedes elegir. Te esperamos en los grupos pequeños. Nuestros hijos son nuestra responsabilidad, son regalo del Señor. Entonces no hace falta sentarnos 10 horas a jugar con ellos, pero darle un tiempo de calidad, ¿verdad? Y ir descubriendo juntos. De repente tenemos hijos extrovertidos que hablan mucho, tenemos hijos muy introvertidos. Cada mamá reconoce cómo son sus hijos. Así mismo. Entonces ir llegando a ellos de a poco. Y la comunicación es lo más importante en una familia. Así ¿Okay? mismo. Yo recuerdo una jovencita que me dijo una vez que ella no iba a criar a sus hijos así como le habían criado sus padres. Así Que es. ella criaría a sus hijos como para que ellos digan, no veo la hora de llegar a casa para contarle a mamá o a papá lo que me pasó. Imagínate. Que muchas veces no se da, ¿verdad? Muy bien, mis queridos hermanos, antes de tener nuestro tiempo de oración intercesora, queremos orar por un grupo muy especial de jóvenes que en este tiempo estuvo
formándose en lo que tiene que ver con el sonido. La circunstancia en la que estamos viviendo nos llevó un poco a tener que esforzarnos por mejorar, hizo que necesitemos más gente y el Señor proveyó un profesional y también los medios para que un buen grupo de jóvenes pueda estar formándose en eso. Ellos terminaron, en realidad fueron unas cuantas clases, Isra va a estar también dándonos algunos detalles y queremos orar por ellos porque es parte importantísima, hay mucho que mejorar todavía y también tenemos por delante el desafío ya ya probablemente a partir del próximo domingo estar haciendo ya lo semipresencial aquí, entonces eso también suma a lo que es el desafío para que se pueda comunicar con claridad usando la tecnología. Así que Isra va a dar algunos detalles un poco de qué es lo que se estuvo haciendo. El Ministerio de Adoración estuvo llevando adelante este programa, este curso. Y después queremos orar porque realmente es un ministerio ahora mismo importante y es maravilloso como el Señor ha proveído y ha llamado también a aquellos que están dispuestos ahora a unirse al ministerio. Isra. Gracias, pastor. ¿Qué tal, hermanos? Para los que no me reconozcan con la mascarilla, yo soy Isra. Bueno, así como dijo el pastor, este tiempo, digamos, de periodo de 4 a 6 meses que venimos con la cuarentena fue bastante difícil, lleno de desafíos, ¿verdad? Porque en un principio todo era nuevo para nosotros. Si bien conocimiento básico había, de repente faltaban las manos, ¿verdad? Que puedan venir a trabajar, ¿verdad? Hoy por hoy tenemos ya un grupo de 8 jóvenes, ¿verdad? Que se formaron en este curso que citó el pastor. Tuvimos también el acompañamiento de un profesional, ¿verdad? Un hermano nuestro también, Aníbal Ortiz, que dictó el curso, ¿verdad? Él es ingeniero en sonido, así que, digamos, el tiempo que se invirtió y los recursos que se invirtieron próximamente, ¿verdad? Estarán viéndose, ¿verdad? En nuestras producciones. También quiero mencionar, ¿verdad? Por nombre a cada uno de ellos, no sé si en las cámaras podemos enfocarles. Al costado tenemos a 3 que son Alejandro González, Elías Vallejos, Pedro Armoa. También tenemos aquí a Cristian. Y por otra parte, ¿verdad? Tenemos también a Matías Barreto y a Alejandro Gómez, que no se pudieron presentar hoy. Como verán, hermanos, ellos también hoy aquí están sirviendo, digamos, enfrente a la cámara. Así que se podrán dar cuenta, ¿verdad? Que son personas multifacéticas, ¿verdad? Lo que no quiere decir que el trabajo es mucho. Y la invitación está abierta, ¿verdad? A las personas que quieran apoyar, sobre todo en este tiempo, ¿verdad? De innovación, por decirlo así, en las iglesias, en que debemos aprender y producir mejor todo lo que tenga que ver con lo virtual. Así que el llamado está, pues, las personas que quieran participar en este servicio pueden escribirme a mí y a los demás líderes de adoración, que seguiremos próximamente y con la ayuda de Dios, ¿verdad? Capacitándonos más para dar un mejor servicio a nuestro Señor. Gracias. Bueno, hermanos, quiero orar por este grupo y también de paso agradecer aquí en nombre de Isra a todo el equipo de adoración que quizás hoy estamos cerrando, Isra, una etapa otra vez, ¿verdad? Ya comenzando con nuevos desafíos, tal vez más grandes. Pero el equipo estuvo firme y realmente agradecemos al Señor por la vida de cada uno de ellos. También están aquí Javi y Damares que nos ayudaron en la producción general. Mucho aprendizaje intensivo, pero agradecido al Señor. Y quiero que podamos unirnos para orar por todo este equipo, la mayoría de ellos jóvenes que están invirtiendo de su tiempo para mejorar nuestro servicio al Señor y que en esta plataforma que ahora tenemos podamos realmente comunicar el mensaje de forma clara, sin que las imperfecciones sean una interrupción para que el mensaje llegue. Hay mucho, tal vez, camino por recorrer todavía, pero hoy vamos a entregar la vida de nuestros jóvenes. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque en medio de esta circunstancia es tu gracia, Señor, la que ha hecho posible que estos hijos, hijas tuyas, Señor, estén firmes en su llamado para servirte a ti.
Te damos gracias, Señor, por la vida de Isra y de todo este equipo nuevo de sonido también que se ha formado, Señor, porque Tú has provisto a las personas, Señor, los recursos necesarios para que podamos hacerlo. Todo el equipo de producción, cada hermano o hermana que ha dado de su tiempo, Señor. Hoy estamos tal vez cerrando una etapa, entendemos que hay todavía mucho cuidado que tener, Señor, en lo que se viene, pero hemos estado orando para que Tus tiempos se cumplan y queremos, Señor, que seas Tú fortaleciendo a Tu iglesia en este tiempo, Señor, y que ya sea aquí de forma presencial o de forma virtual, sigamos creciendo en Ti. Bendigo, Señor, la vida de estos jóvenes, que Tú les renueves su fuerza, Señor. Que Tu Espíritu Santo pueda una vez más mostrarles, Señor, que nada de lo que han hecho, ni lo más pequeño ha sido en vano, Señor. Que Tú has de usar eso y los frutos hemos de verlo a su tiempo, Señor. Bendecimos sus vidas y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, muchachos. Pastor Samuel, vamos a estar intercediendo ahora. Amén. Amados hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo en este momento nos llene, nos inunde, y alabamos al Señor porque Él es grande, porque Él es fiel, porque Él es misericordioso. Nos dice su palabra en el libro de Isaías, el profeta, el capítulo 60. El capítulo 57, versículo 16 en adelante. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Queridos hermanos, tanto necesitamos de esta palabra que viene del Señor. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. En esta mañana oramos por nuestro país que tanto necesita. Hemos pasado una semana muy pesada, de mucha humareda, fuego, calor, pero recordemos que peor que eso es vivir una vida sin Cristo, una vida esclavizada en el pecado. Recordemos eso. Pero recordemos también que mejor que eso, aunque el mundo se venga abajo, si le tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él nos va a dar sanidad, consuelo y nos va a pastorear. En esta mañana también oramos por el papá de Ceci Roy, el señor Manuel Roy, que es vecino de nuestra iglesia. Él va a pasar por una cirugía del corazón. Vamos a orar por este señor. Y también tenemos una oración de gratitud por el niño Amin. Recordarán ustedes, hermanos, que habíamos pedido por este niño que estaba en grave estado en IPS. Luego Dios hizo el milagro y pasó a sala común y ya está de alta. Así es que un motivo de gratitud, entre tantos otros motivos de gratitud también, para agradecer al Señor y alabar y glorificar su nombre. Estoy seguro que tienes muchos motivos de gratitud. El hecho de estar ahí y de escuchar y de ver y de alabar al Señor ya es en sí un motivo de gratitud. Y ahora les invito a que pasemos este tiempo en oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, te adoramos y te bendecimos.
bendecimos, porque eres grande en misericordia, grande en fidelidad. Tú has hecho maravillas en nuestras vidas. Te adoramos, Señor, porque eres Rey de reyes y Señor de señores. Te adoramos, Señor, porque eres el principio y el fin, el alfa y la omega. Y por eso estamos esta mañana aquí en este lugar y con nuestros hermanos también ahí participando en sus hogares, ya a punto o prestos a que tengamos un culto semipresencial. Gracias, Padre, por darnos de tu amor cada día. Y hoy nos presentamos delante de ti también pidiéndote perdón por nuestros pecados, nuestras limitaciones, nuestras faltas, nuestras ofensas delante de ti. Pedimos que nos limpies. Y ahora, conforme a lo que dice tu palabra, también pedimos que tú nos sanes. Sanes nuestras heridas. Sanes el dolor de haber pecado delante de ti. Levántanos, restáuranos. También pastoréanos, Señor, que tanto necesitamos de tu abrazo en estos tiempos. Oramos por nuestro país, por tantas cosas que suceden, pero que en sí tienen un propósito. Pastorea, Señor, nuestro país. Oramos también por consuelo para los enlutados, por aquellos que han perdido un ser querido en este tiempo. Oramos también por el Señor Manuel Roy, que va a pasar por una cirugía. Tú puedas estar con él en este tiempo y sobre todo que él pueda confiar en ti. También te agradecemos por el niño Amin, que ya está en su casa, y glorificamos tu nombre en la vida de este niño. Gracias porque tú has respondido nuestras oraciones, habiéndole visto en grave estado, en casi ya la imposibilidad de salir con vida. Ahora vemos en él un milagro tuyo, ya que está en su casa. Gracias, Señor. Señor, pedimos que tú nos cuides, tú nos guardes en este tiempo. Tú puedas bendecir a nuestros hermanos mayores, nuestros hermanos de la tercera edad. Y gracias, Padre, por tus bendiciones, por tus provisiones. Gracias por el trabajo que nos das. Y oramos por aquellos que han quedado sin trabajo, para que tú les puedas proveer el trabajo que tanto se necesita. Te adoramos, Señor. Te bendecimos hoy y por todos los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das
es mejor. Por tu amor, aliviense mis quejas y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía. Eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo. Sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía. Gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí. Y después en la postrera ciega moraré ya junto a ti. Amén. Gloria a Dios. Te bendecimos, Padre Celestial, en esta hermosa mañana. Te pedimos que toque nuestros corazones y hable directamente a nosotros, Señor Jesús, con tu palabra a través de tu siervo, Padre Celestial. Te rogamos que en esta mañana nos sigas guiando, nos sigas instruyendo, Dios, y puedas derramar más de tu amor sobre nosotros, Padre. Te bendecimos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Deténganme. Muy bien. Mis queridos hermanos, hoy estamos comenzando una nueva serie de mensajes que algunos de ustedes ya van a darse cuenta que es, diríamos, una segunda edición. Hace unos años habíamos tenido esta serie de mensajes con una campaña en grupos pequeños que lo titulamos Yo soy 7 realidades que transformarán tu vida, y nos fundamentamos en algunas declaraciones que encontramos en el Evangelio de Juan. Y el propósito de esta serie de mensajes, hermanos, es que nosotros podamos estar compartiendo con otros este mensaje tan maravilloso, porque el Señor Jesús se presenta a sí mismo de una forma tan clara que realmente no podemos pasarlo por alto. Y durante la semana vamos a estar teniendo nosotros enviando devocionales y también materiales cortos para que de repente, si tenés algún amigo, algún pariente con quien pensás podés compartir esto, y aprovechando hoy que todo lo tenemos ahí en Facebook, YouTube, tenemos todos los materiales disponibles, entonces estar compartiendo. En el horario de la noche vamos a estar pasando también un testimonio relacionado con el tema que tocamos a la mañana. Así que este es un tiempo como iglesia, mis amados hermanos, para poder estar compartiendo el mensaje de salvación, que es un mensaje claro. Y por lo que vemos aquí hoy en nuestro altar, ya se habrán dado cuenta de qué se trata. Algunos aquí lo están mirando ya con cierta hambre a estos lindos panes.
de acuerdo a lo que nos diga ahí nuestra gente de producción, después podemos repartirnos, ¿verdad? Muy bien, vamos a arrancar con el mensaje en esta mañana. Un gran teólogo escribió lo siguiente: casi toda la sabiduría que poseemos, la que es verdadera, sólida, consiste en dos partes: el conocimiento de Dios y el de nosotros mismos. Y, decía él, no hay conocimiento de uno mismo, o al menos verdadero conocimiento de uno mismo, sin conocimiento de Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, y en realidad este es el mensaje de la Biblia, porque es un mensaje para nosotros, finalmente, acerca de Dios. Pero nos conocemos a nosotros mismos cuando conocemos verdaderamente a Dios. La serie que comenzamos hoy tiene la intención de tomar esta dirección: conocer a Dios según su revelación, y por esa misma revelación conocernos a nosotros mismos, nuestro propósito. En 7 oportunidades en el Evangelio de Juan se registran dichos de Jesús usando la frase yo soy, más un predicado. En cada una de estas oportunidades Jesús se presenta a sí mismo, se da a conocer más allá del velo de su carne, y al hacer esto, al mismo tiempo, reveló también realidades de nosotros como seres humanos, seres que hemos sido creados por Él y para Él. La verdad es que hay solamente 2 caminos para conocer nuestra verdadera identidad y meta. O afirmamos que somos seres creados por Dios, por un lado, o afirmamos que somos seres producto de eventos fortuitos accidentales del universo. Hay solamente 2 maneras de comprender nuestra identidad y meta. O decimos, hemos sido creados por Dios, o somos producto de la suerte del universo que finalmente hizo posible que estemos aquí. Si nosotros afirmamos lo segundo, de que existimos por casualidad, por cosas que ocurrieron en el universo, entonces no nos queda más que otra opción, que la opción de crear nuestro propio propósito. Porque no hay nadie que nos pueda dar ese propósito. Si somos resultado de la suerte, de las acciones accidentales, entonces no nos queda más que nosotros mismos buscar un propósito por el cual vivir y seguir. Y esto es mucho más difícil de lo que parece. Guerras mundiales han surgido cuando el ser humano busca su propio propósito, busca crear su propio propósito. Ahora, si nosotros afirmamos que somos creados por Dios, entonces solo nos queda escuchar a nuestro Creador para que nos enseñe y revele cuál es el propósito para el cual Él nos ha creado. Y la gran noticia es que Dios habló por medio de sus profetas y apóstoles, y en el cumplimiento del tiempo habló de la forma más clara por medio de su Hijo Jesús. Y permitió que esa revelación sea registrada de forma infalible e inerrable por medio de su Espíritu Santo. Por eso tenemos la palabra de Dios en forma escrita. Escrituras que a su vez dan testimonio de Jesús, nuestro Señor. La mayor revelación de Dios, su propio Hijo. Hoy como nunca, la pandemia ha hecho resaltar cuán importantes eran aquellas cosas que normalmente nosotros damos por sentado. Y esto nos habla de que somos seres que anhelan sentido, propósito. No poder trabajar. Al inicio muchos decían, bueno, si el gobierno me pone en mi cuenta bancaria tantos millones para aguantar, yo me quedo en mi casa. Pero conforme va pasando el tiempo, esto ya no se trataba solamente de tener plata o no tener plata, sino de no poder estar haciendo aquello que me da sentido. No poder estar invirtiendo mi tiempo. No poder estar reuniéndome con la gente que amo. Y poco a poco nos damos cuenta, no se trata de que somos un cúmulo de células que necesitan que sus necesidades sean satisfechas. No, somos seres que anhelan propósito, sentido. Algo perdemos y la pandemia nos ha demostrado esto. La Biblia es clara. Solamente en Jesús hemos de encontrar nuestro propósito.
La primera declaración de Jesús la encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 35, y es nuestro texto base para el mensaje en esta mañana. Juan capítulo 6, versículo 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Drástica la palabra del Señor en cuanto a la realidad de lo que Él estaba presentando. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús se presenta a sí mismo como pan, y esto revela a su vez una realidad de nuestra condición como seres humanos, nuestra mayor necesidad. Básicamente en este mensaje, en esta mañana, queremos responder a esta pregunta. Como seres humanos, ¿cuál es nuestra mayor necesidad? La declaración de Jesús es la respuesta a esta pregunta. En supervivencia se habla de la regla de los 3. No es la regla de 3 simple que aprendemos en la escuela, sino la regla de los 3. ¿De qué se trata esto? En supervivencia, aquellos que estudian cuánto el ser humano puede vivir bajo circunstancias muy críticas, dicen, la regla de los 3 es la siguiente. 3 minutos sin aire, 3 días sin agua y 3 semanas sin comida. Estos son los estándares, por así decirlo, el tiempo que el ser humano puede seguir sin estos elementos vitales. Obviamente hay casos excepcionales. Uno de estos casos es el de un escocés llamado Angus Barbieri, que tiene el récord Guinness de la persona que mayor tiempo pasó sin comer. En el año 1966, Angus tenía 27 años y 207 kilos. 27 años y 207 kilos. Y él fue junto a unos médicos que le recomendaron hacer un breve ayuno para comenzar a bajar un poquito de peso. Recordemos, probablemente en los 60 la nutrición ni siquiera estaba todavía desarrollada, ¿verdad? Se estudiaban muchas cosas y una de las recomendaciones que le dieron a este hombre fue, bueno, no comas nada unos días. Y obviamente que Angus bajó de peso. Y él fue y le controlaron y dijo, sí, bajé de peso. Pero ¿qué pasó? Se emocionó tanto este hombre, en aquel entonces un joven, que dijo, yo voy a continuar una semana más sin comer. Y obviamente los médicos después ya estaban preocupados y él se iba regularmente al hospital para controlarse. Controlaban su nivel de glucosa y demás, y verdaderamente, dicen los médicos, pudieron comprobar que él no estaba comiendo nada, absolutamente nada, solamente agua. Y pasaron la semana y él dijo, bueno, voy a ir un mes más, me voy a ir, sin comer. Finalmente, y por eso tiene el récord Guinness, hizo un ayuno de 382 días, solamente tomando agua con gas, té y ocasionalmente poniéndole un poco de azúcar a su té y obviamente agua regular normal. 382 días y los médicos ya no le iban a hacer parar y él continuó y continuó. ¿Por qué? Porque su meta, decía él, era llegar a los 81 kilos. Hasta ahí él dijo, yo no voy a comer hasta tener 81 kilos. De 207, finalmente después de 382 días llegó a su meta y ahí terminó su ayuno. Hubo un hombre que posteriormente quiso romper ese récord y quiso ir un poquito más, pero con una huelga de hambre, y finalmente lo obligaron a comer así forzadamente y no pudo romper el récord. Y después ya los que organizan los Guinness dijeron, esto no se puede hacer porque obviamente es un riesgo para la salud. Y el testimonio de este hombre finalmente fue, yo olvidé el sabor de la comida, dice. Después de su ayuno, yo ya me olvidé cómo sabe la comida. Entonces, este es un caso excepcional, pero aún así él estuvo en una circunstancia crítica. En algún momento, si él continuaba, iba a morir. En algún momento iba a morir. Hace poco vi en las redes sociales a un hombre
que hizo un video y él decía, a mí no me importan las grandes peleas políticas que hay, tanto entre la gente como entre los políticos mismos. Yo peleo por llevar el pan a mi casa cada día. Eso es lo que a mí me interesa. Abraham Maslow fue un psicólogo estadounidense conocido principalmente por la teoría de la jerarquía de necesidades, que dio lugar a lo que los psicólogos hasta hoy llaman la pirámide de Maslow. Y su teoría esencialmente dice que las personas necesitan suplir las necesidades más básicas para luego suplir las más complejas o superiores. La pirámide tiene en su base obviamente las necesidades fisiológicas, comer, tomar, dormir, etc. Entonces este hombre que salió en las redes sociales y dijo, yo obviamente a mí no me preocupan la política, muchas cosas no me preocupan porque yo estoy peleando por las necesidades fisiológicas. Y esta justamente era la teoría de Maslow, ¿verdad? El ser humano va como en una pirámide, le importa primero las necesidades básicas, después la seguridad, la necesidad de seguridad, después la necesidad de amor. Una vez que se suplen estas necesidades, entonces directamente, según la teoría de este psicólogo, nosotros vamos buscando las necesidades posteriores o superiores. Después la estima y finalmente lo que él llamaba la autorrealización, que básicamente es sentir que uno ha alcanzado su propósito. Llamativamente, Jesús se presenta a sí mismo como el elemento más fundamental. Hasta habla de hambre y sed. De cierta forma, Jesús une los dos extremos de esta pirámide, porque el elemento básico es también ese elemento que logra el propósito, el elemento más elevado en el corazón, en el alma del ser humano. Jesús se presenta a sí mismo como nuestra necesidad más elemental. Él le dice, yo soy el pan. La declaración de Jesús nos habla de al menos 3 cosas que hoy quiero compartir con ustedes. Somos seres que necesitan, en primer lugar. En segundo lugar, Dios es aquel que puede suplir nuestras necesidades. Y finalmente, el texto que vamos a exponer, la declaración de Jesús, nos demuestra cuál es nuestra mayor necesidad. Antes de ir a estos puntos, quiero repasar con ustedes el contexto de esta declaración. El capítulo 6 del Evangelio de Juan es un capítulo muy extenso y yo voy a resumirles un poco la historia. El contexto de la declaración del pan de vida, la declaración de Jesús, es el milagro que muchos de ustedes conocerán, la multiplicación de los panes y los peces. Mucha gente seguía al Señor Jesús. La palabra dice porque buscaban los milagros, algunos quizás simplemente porque Él ya se había convertido en un maestro de renombre. Multitudes seguían al Señor Jesús y en una oportunidad el milagro de la multiplicación de los panes y peces es el único milagro que se repite en cada uno de los 4 evangelios en la Biblia. El Evangelio de Juan es diferente. El Evangelio de Juan, a diferencia de los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, llamados los sinópticos, Juan no registra demasiados milagros del Señor, solo 7, y llama a estos milagros señales. Porque él resalta que las veces que el Señor hizo un milagro fue para algo, con un propósito, enseñando algo. Y aquí tenemos en el capítulo 6 de Juan entonces el registro de la multiplicación de los panes y peces. La gente seguía al Señor y el Señor en algún momento le dice a su discípulo Felipe, que era de la zona, que probablemente iba a conocer de dónde se podían comprar cosas. Le dice, probándole, dice Juan a Felipe, ¿de dónde vamos a sacar comida para darle de comer a toda esta gente? La gente que le había seguido. Y Felipe le dice, ni 200 denarios, que correspondía a 200 jornales diarios, 200 días de trabajo, más de 6 meses trabajando, no va a ser suficiente para comprar todo el pan necesario para darle de comer a esta multitud. Imagínense, 200 días de trabajo. Quizás nosotros con unos buenos millones vamos a comprar una buena cantidad de galletas y vamos a darle de comer a bastante gente. Pero Felipe decía, ni aunque compramos por 200 días de trabajo, vamos a darle de comer a esta multitud. Después Andrés, otro discípulo del Señor, un poco más práctico, le dice al Señor, acá hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Pero después directamente le dice al Señor, ¿pero qué son estos para darle de comer
a tal multitud. Entonces el Señor dice, traigan esos 5 panes y 2 peces. Y ocurrió el milagro. Hubo una multiplicación. Toda la multitud comió hasta saciarse y aún sobró. ¿Qué pasó después? El Señor Jesús dice que ellos estaban en el lago de Galilea, o el mar de Galilea, de un lado, del lado este, y ellos pasan al otro lado, hacia la ciudad de Capernaum. ¿Y qué pasó? Durante la noche ahí tenemos un paréntesis en el Evangelio de Juan en donde Jesús camina sobre las aguas. Pero el día siguiente la gente se da cuenta que Jesús ya no estaba ahí. Y se preguntan, ¿dónde se fue Jesús? Vamos detrás de Jesús. Cruzan también el lago y van ante Jesús y le preguntan al Señor, ¿cuándo viniste acá? Y Jesús le dice algo muy interesante, le dice, ustedes no vienen porque han visto la señal o las señales, sino porque comieron pan y se saciaron. En otras palabras, ustedes vienen, cruzan el lago porque quieren comer más pan. Y el Señor les dice, trabajen por la comida que permanece, no por la comida que perece. Y la comida que permanece es aquella que mi Padre les va a dar. Entonces, la gente que vino a Jesús le dice, Señor, danos ese pan, pero ¿qué señal nos vas a dar? Y después Juan en algún momento no nos indica cuándo, dice que ellos ya estaban en la sinagoga, lo cual nos hace pensar que probablemente estaban leyendo algún texto del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento hay una historia. Cuando el pueblo salió de Egipto en el desierto, el Señor proveyó el maná, un pan milagroso que hizo el Señor descender del cielo para alimentar al pueblo en el desierto. Y la gente le dice, mira, Moisés nos dio el maná, ¿vos qué hacés, Señor? Y nosotros te vamos a seguir. Y Juan decía que la gente incluso estaba dispuesta a hacerle rey a Jesús después del milagro grandioso que hizo. Y un poco cara dura la gente porque ya había hecho un gran milagro y le dice, ¿qué señal da Jesús? Queremos ver pan descendiendo del cielo, eso queremos ver ahora. Y el Señor Jesús le dice, no fue Moisés quien les dio el pan, fue Dios quien les dio el pan. Y Él puede darles el pan de vida. Y entonces la gente dice, y un teólogo decía probablemente de forma irónica, danos ese pan. Y el Señor Jesús le dice, yo soy el pan. En otras palabras le dice, su mayor necesidad no es lo que yo les pueda dar, sino yo mismo. Y vamos a ver más adelante qué ocurrió cuando Jesús siguió hablando después de esta declaración. Vamos ahora a nuestro primer punto. La declaración de Jesús nos enseña que somos seres que necesitan. Este punto puede parecer muy obvio, somos seres que necesitan. Pero hago una pregunta. ¿Acaso nuestro orgullo no nos lleva constantemente a depender de nuestras propias fuerzas? Tenemos siempre la inclinación de decir, yo voy a hacer por mí mismo, yo puedo, nada me va a detener. Pero la declaración del Señor resalta que nosotros somos seres limitados que necesitan. ¿Acaso nuestro orgullo no nos lleva a pensar siempre, yo puedo enfrentar cualquier cosa? Hasta que probablemente llega una pandemia para recordarnos que nada es seguro en nuestras vidas, sino lo único seguro es el hecho de que un día hemos de llegar a la tumba. Esa seguridad que yo tenía, tal vez un buen trabajo, de la noche a la mañana, se va. La seguridad que yo tenía, tantos amigos, de la noche a la mañana, todo cambia. La situación que vivimos nos recuerda, somos seres que necesitan. Tal vez nunca pensamos cuánto necesitábamos. Y ahora, por medio de esta circunstancia nos damos cuenta, somos seres que necesitan. Y nuestro orgullo en muchos casos es ahí comprimido, porque nos damos cuenta, somos seres que necesitan. Pero la declaración de Jesús resalta que es Dios mismo quien nos creó de esta manera. Él nos hizo dependientes y con necesidades. Y nos creó para que disfrutemos de lo creado, que disfrutemos con nuestras necesidades que son suplidas. En Eclesiastés, el sabio escribía lo siguiente, capítulo 3, 12 al 13. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. ¿Qué significa esto? El Señor ha creado todo para que nosotros lo disfrutemos. Que disfrutemos de la obra de nuestras manos.
Jesús podía simplemente pasar por alto el hambre de la gente y decir que vengan mañana si tienen hambre. Pero Jesús vio la necesidad y se interesó en suplir esta necesidad tan básica. Lo que nos demuestra que con más razón el Señor va a prestar atención a aquellas necesidades más grandes que tengamos. Esta historia nos demuestra que Dios sabe, Dios conoce nuestras necesidades, hasta aquellas más ocultas en nuestro ser. El Señor sabe. El Señor Jesús decía a sus discípulos en Mateo 6:8, vuestro Padre sabe exactamente lo que necesitan, incluso antes de que lo pidan. Dios sabe. Dios no es indiferente. Hoy en medio de esta crisis, esta historia del Señor nos reafirma, Dios sabe, Dios ve, Dios ama. A Él no le agarró de contramano esta circunstancia. No es que tenés que gritar y hacer un barullo para que el Señor descubra cuál es tu necesidad. Dios sabe. Vamos a nuestro segundo punto. La declaración de Jesús resalta también que Dios es aquel que puede suplir nuestras necesidades. No solamente aquel que sabe nuestras necesidades, sino aquel que puede suplirlas. En este tiempo hemos visto ante la necesidad la enorme solidaridad desplegada en medio de nuestra sociedad. Desde las ollas populares hasta las canastas de amor y todas las demás formas de ayuda. La situación crítica nos hizo pensar lo mucho que se puede lograr con voluntad. Es más, incluso a nivel de gobierno hubo acciones en tiempo récord, edificios que se levantaron en tiempo récord, cosa que nunca antes habíamos visto. Vimos ciertos atisbos de igualdad, celeridad en mover las cosas importantes, orden, higiene. Pero en algún momento nos encontramos con nuestros límites. Es interesante notar en aquellos países, incluido el nuestro, que mejor respuesta tuvieron en general ante la pandemia. Parece que llegó a un punto en que todo implosionó. Y veíamos, mira, por el ejemplo tal, nosotros mismos éramos el ejemplo. Y en algún momento algo se rompió, surgieron, qué sé yo, sospechas de corrupción y parecía que todo el mundo estaba unido en la solidaridad, en poder estirar todo esto juntos. Pues en algún momento ese equilibrio se rompe. Volvieron los problemas. No solamente aquí, en muchos otros países, volvieron las divisiones, las protestas, la corrupción. Esto hace que muchos renuncien incluso a todos los medios pacíficos y tomen el camino de las revoluciones violentas. ¿Por qué existen estos grupos violentos revolucionarios? Porque se han frustrado, diciendo nosotros esperamos que mejoren las cosas, no se pueden, tenemos que hacerla a la fuerza. Bajo la premisa, el fin justifica cualquier medio. No importa si secuestramos, no importa si matamos, no importa a quién cortemos la cabeza, porque nosotros queremos el bien. Esto dicen estos grupos. En el fondo hay una frustración porque se han encontrado con sus límites. Hasta el más hábil en algún momento se encuentra con que no puede suplir tanto sus necesidades como las necesidades de los demás. Hay un límite en nuestra capacidad para suplir las necesidades. Pero para Dios, dice su palabra en Lucas 1:37, nada hay imposible. Él pudo transformar 5 panes y 2 peces en alimento para miles. Él puede obrar milagros. Aquellos que nosotros miramos y no podemos explicar, como también aquellos milagros providenciales que el Señor a veces hace en nuestras vidas. Porque en el momento justo, con la persona justa, algo ocurre y nos demuestra que el Señor nos guardó, el Señor nos guió, el Señor nos levantó. El Señor puede obrar milagros. Ahora podemos preguntarnos, si Dios sabe nuestras necesidades, nos creó así y tiene el poder para suplir nuestras necesidades, ¿por qué no lo hace ahora? Muchos estarán pensando en este tiempo de tanta necesidad. ¿Por qué no me da aquello que necesito? ¿Por qué Dios no da a
todos lo que necesitan y punto, si Él sabe y Él puede. ¿Por qué? Esto nos lleva a nuestro último punto, nuestra mayor necesidad. Si el milagro de la multiplicación hubiese terminado con la gente reconociendo a Jesús, de hecho que ellos al inicio, al ver el milagro del Señor, dijeron, parece que este es el profeta que realmente estaba ahí para venir, que la palabra nos había mandado. Después le llaman a Jesús Rabí, después le dicen a Jesús Señor, le dan todos estos títulos de autoridad. Si la gente después de aquella gran señal, un gran milagro evidente, reconocían quién era Jesús, hubiese sido un final feliz. Es más, era lo lógico, después de ver tal milagroso acto. Pero la historia no terminó bien. Cuando Jesús hace su declaración, dice, yo soy el pan de vida. Posteriormente dice que el que come mi carne y bebe mi sangre es aquel que va a tener vida y vida eterna. Dice que mucha gente simplemente se alejó. Cuando el Señor Jesús de alguna manera le dijo, yo no les voy a dar más el pan, le doy su necesidad más vital, yo mismo, una relación con el Hijo de Dios, la gente comenzó a irse. Incluso algunos de sus discípulos comenzaron a irse. Dijeron, esta palabra es demasiado dura. Así termina la historia. No termina con un final feliz. La historia termina con la gente desilusionándose y yéndose, incluso algunos que ya eran sus discípulos. Esto descubre una de las inclinaciones más trágicas del corazón humano: amar más lo creado que al Creador. Jesús no ignoró las necesidades físicas, no retuvo su poder para suplir esas necesidades, pero llegado el momento les reveló que nada de eso podía verdaderamente llenarles, solo Él mismo. Nuestra mayor necesidad es vivir en comunión con nuestro Creador. Este es el mensaje de la declaración de Jesús. Este es el mensaje de la Biblia. Nuestra mayor necesidad es tener a Dios en nuestras vidas, no como un amuleto, sino como aquel que gobierna nuestro ser. Un cuento, una historia, relata que un rey tenía un jardinero cerca de su palacio, y este jardinero tuvo una muy buena cosecha, y porque el jardinero amaba tanto a su rey, le regaló lo mejor de su cosecha. Y le regaló unas zanahorias enormes. Algo muy insignificante. Pero el jardinero fue ante el rey y le entregó esto, diciéndole, rey, yo te amo, quiero entregarte, esto es lo mejor de mi cosecha. El rey, al recibir ese regalo, le dice al jardinero, realmente eres un hombre muy trabajador. Eres un hombre justo. Es un buen hombre. Voy a darte otras tierras que están contiguas a tu tierra para que puedas seguir produciendo. Y le regaló más tierras a este jardinero. Un noble que estaba en la corte del rey, era parte de su consejo, estaba desde lejos escuchando la conversación del rey con el jardinero, y él pensó en sí mismo, espera un poco, si el rey regala tierras por algo tan insignificante, ¿cuánto me va a dar si le regalo un caballo? Y obviamente este hombre era mucho más pudiente, tenía todo un establo, y él dice, voy a regalarle el mejor de mis caballos. Entonces va ante el rey y le dice, rey, yo quiero regalarte mi mejor caballo hoy. El rey le mira a este noble y le dice, gracias, puedes retirarte. Y se va el noble y después para y vuelve al rey y le mira otra vez, y el rey ya sabía lo que él estaba pensando y le dice al noble sin que él le diga nada, te digo algo, el jardinero me hizo un regalo a mí, pero tú te has regalado algo a ti mismo. Es decir, no me hiciste este regalo por amor, sino por lo que pensabas que ibas a recibir. Esta es la condición trágica del corazón humano. Incluso entre los más religiosos, esta es la marca del pecado del cual la Biblia nos habla.
Anhelamos más de lo creado que al mismo Creador. Es común cuando hay algún cumpleaños de un niño que nosotros los padres tengamos que recordarle al niño cuando recibe el regalo, decirle, saludale, tal vez a tu abuelo, ¿verdad? Dale un abrazo, gracias decirle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando el niño ve el regalo, lo primero que hace es el regalo, ahí se va y se prende por el regalo y casi que ni le importa quién le está regalando, ¿verdad? Y normalmente se escucha que los padres tienen que decir, hey, fulano, dale un beso a tu abuelo, dale un abrazo a tu tío, decirle gracias por lo que te regaló, ¿verdad? Y ahí el niño va, regaña medio rápido, gracias, y ya se va al regalo directamente. Quizás sea solamente algo de madurez en el caso de los niños. Pero tal vez esto nos demuestra que esa inclinación está desde muy temprano en nuestros corazones. Queremos todo lo que Dios nos puede dar, pero no a Dios mismo. Oramos diciendo, Señor, esto quiero. Pero no oramos diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oramos diciendo, Señor, necesito esto. Y no está mal que oremos porque el Señor nos llamó a orar para que Él pueda saber, por más de que ya lo sabe. Él nos llamó a orar. No está mal esto. Pero cuando solamente esto es nuestra oración y no oramos, Señor, te necesito a ti. No necesito esto o aquello, Señor, te necesito a ti. Esto demuestra esa inclinación de nuestros corazones. Jesús con su declaración invierte la pirámide de Maslow. Es como si dijera la necesidad de propósito, que en aquella pirámide está en la cúspide. En realidad no es lo último, sino lo primero. El Señor Jesús decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás os será añadido. Y decía esto en el contexto de la preocupación por la comida y la vestimenta. Maslow decía, un ser humano no va a preocuparse por cosas, qué sé yo, de sentido, propósito, si no tiene suplidas sus necesidades más básicas. El Señor Jesús decía, yo soy la necesidad mayor de ustedes. Busquen mi reino. Todo lo demás viene después. Que quede esto claro, Jesús es el pan de vida, nuestra mayor necesidad. No es lo último que debemos saciar nuestra necesidad de propósito, sino lo primero. Y nuestro propósito está solamente en Él. Barbieri, este hombre cuya historia hemos escuchado al inicio, al terminar su maratónico ayuno, como ya le había dicho, declaró que había perdido el apetito. En algún momento, él ya no tenía necesidad de comer. Él ya no sentía hambre en algún momento de su ayuno. Es más, cuando cumplió su meta, al día siguiente dice que desayunó un huevo. Y comentó a un periodista, dice, desayuné mi huevo y demasiado lleno estaba, dice, con un huevo. Él perdió la capacidad de sentir hambre. Es más, olvidó el sabor de las comidas. Hay muchas circunstancias que pueden quitarnos el apetito. Hay veces que la depresión hace esto. El consumir algún tipo de drogas puede quitar completamente el apetito. Otras condiciones, el estrés mismo, a muchos les quita completamente el apetito, a otros les da más apetito. Pero es interesante, uno puede estar sin apetito totalmente, pero eso no quiere decir que no necesitemos los nutrientes que recibimos de los alimentos. Algo similar ocurre con nuestra hambre espiritual. Podemos no sentir nada, pero seguimos necesitando nutrición espiritual. Y hay síntomas de la desnutrición que una persona que no tiene hambre igual va a sentir. Va a sentirse cansado quizás, va a comenzar a sudar, va a deshidratarse. Hay mucha gente que dice, yo tengo que esforzarme para tomar agua. No me gusta tomar agua. Pero rápidamente su cuerpo le va a avisar si es que se está deshidratando. Hay gente que va a decir, yo no tengo hambre por tal o cual motivo, estoy bajando de peso, pero no tengo hambre, no tengo apetito. Pero el cuerpo sigue necesitando. Lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual. Hay síntomas de desnutrición espiritual. Uno de esos síntomas es la negación. Siempre dicen que el ateo es aquella persona que dice que Dios no existe, pero que todos los días está hablando de Dios. Y en muchos casos es así. Obviamente de forma negativa, tal vez reaccionando, pero esto es un síntoma.
de esa necesidad espiritual, negación. Dice, yo no creo en Dios, pero todo el día está hablando de Dios. Hay otros que sienten insatisfacción. Lo tienen todo quizás, tienen una linda familia, tienen una casa, tienen bienes, pero no encuentran sentido, no están llenos. Una señal de desnutrición espiritual. La desilusión. Muchos dicen, no, yo ya ni me quiero acercar a los hermanos, a la iglesia, ni a Dios, porque yo fui desilusionado. Y toman esto y se cierran de esa manera, una señal de desnutrición espiritual. Pero lo más importante al terminar este mensaje es recordar que el Señor no se esconde, Él nos llama a Él. ¿Cómo saciar nuestra mayor necesidad? El Señor Jesús decía, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. ¿Significa esto que ya no vamos a necesitar constantemente de nutrirnos espiritualmente? No. Pero aquella necesidad central, aquel que tiene a Jesús, ya está suplida. Nunca más tendrá hambre. El sentido y el propósito de la vida de aquel que tiene a Cristo nunca más va a desaparecer. Puede pasar tiempos difíciles, puede caer, puede tropezarse, pero la realidad de saber que su propósito está en Cristo y que ese Cristo está en su vida, nunca más va a tener hambre, dice el Señor. El que viene a mí, esto demuestra verdadera intención. No aquel que escucha nada más, no aquel que sabe algunas cosas. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y creer en Él va más allá que conocer algunas cosas. Creer en Él significa una fe exclusiva. Muchos dicen, yo creo en Jesús, pero creo también en esto y aquello y tal cosa por si acaso. El que cree en mí no va a tener sed, significa que mi fe es exclusiva. Yo me entrego completamente y creo completamente y solamente en Cristo Jesús. Porque no hay otro camino, como hemos de ver también en esta serie de mensajes. Creer en Él es plena confianza. Sí, yo sé que creo en Jesús, pero acá estoy haciendo algunas cosas porque no sé si me va a alcanzar. Plena confianza y finalmente obediencia total. Eso es creer en Él. Y el que cree en Él no tendrá sed jamás. ¿Estás hoy sintiendo alguno de los síntomas de la desnutrición espiritual? Va a ser así. Porque no hay nada que pueda llenar esta necesidad básica que no sea la presencia de Jesús en nuestras vidas. ¿Cómo tenemos esto? Viniendo a Él, buscándole verdaderamente. Porque Él nos llama. Y creyendo en Él verdaderamente. Tal vez hoy es el momento, y hoy es el día que el Señor permite que finalmente puedas alimentarte del pan de vida. Ya probaste los bienes, ya probaste la gente, llenarte de esto, llenarte de aquello. Y tal vez estás mirando esto diciendo, nada de esto me llena. Y yo entiendo completa y perfectamente eso. Porque el Señor Jesús decía, yo soy la mayor necesidad. Nada más va a suplir esa necesidad. Solamente Él es el pan de vida. Por lo tanto, te invito a que puedas venir a Él y creer en Él. Y tal vez hoy, si estás sintiendo esto, puedas orar conmigo y decirle al Señor, vengo a ti, creo en ti, te necesito. Simplemente eso. Y puede ser el inicio de un caminar con Cristo y finalmente poder tener propósito en tu vida. Vamos a orar y aquel que quiera, sienta en este momento que el Señor le está llamando, de todo corazón puedas decirle al Señor, vengo a ti, creo en ti, te necesito. Señor Jesús, escuché que tú eres el pan de vida. Entendí por qué nada me sacia, porque eres tú mismo mi mayor necesidad. Para ti he sido creado. Mi pecado me ha alejado, me ha desviado y hoy vengo a ti, Señor. Porque te necesito. Verdaderamente, con intención verdadera, vengo a ti. Señor, y mi fe es poca y te pido que aumentes mi fe. Pero hoy quiero decirte, Señor, creo en ti. Renuncio a todo lo demás. Me comprometo a seguirte, Señor. Y necesito de ti. Que tú puedas tomarme de la mano para caminar contigo. Entrego mi vida de verdad, de una vez y por todas.
Te entrego mi ser. Y oro esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús es el pan de vida. El que a Él viene nunca más tendrá hambre. Hambre de sentido y de propósito. El que en Él cree nunca más tendrá sed. Ven a Jesús. Cree en Él. Porque solo en Él hay plenitud de vida. Que el Señor nos bendiga en este momento. Vamos a también de forma viva ilustrar el hecho de que el Señor Jesús es nuestro alimento y nuestra bebida vital. Vamos a tener la celebración de la Santa Cena. Aquellos que nos están viendo entonces desde sus casas y pueden preparar su pan, su jugo de uva para que juntos podamos compartir este momento. Que el Señor nos bendiga. Pastor. Amados hermanos, Jesús es nuestro pan de vida. Vamos a celebrar en este momento a través de la cena conmemorativa del Señor con el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y la sangre y el jugo de uva que representa su sangre preciosa derramada en la cruz. Nos dice su palabra en Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos. La cruz el censar contemplar, Oh Cristo allí por mí murió. Orar por el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Padre nuestro, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres nuestro pan, el que llena nuestras vidas, el que satisface nuestra alma. Gracias porque en la cruz, ahí, Señor, has mostrado y te has dado por nosotros. Porque ahí Jehová Dios cargó el pecado de todos nosotros, de cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque podemos recordar con tanta gratitud y tanto amor en este momento ese acto maravilloso. Bendice este pan en el nombre de Jesús. Amén. Comamos. El mundo
y cuán gloriosa es tu cruz, cuán gloriosa es tu cruz. Debo yo morir para vivir en libertad. Y cuán gloriosa es tu cruz, cuán gloriosa es tu cruz. Por tu gracia nos reunimos hoy para adorar. De la misma forma, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio. Padre nuestro, gracias te damos por esta copa que representa tu sangre. Tu palabra nos dice que la sangre derramada en la cruz de Cristo Jesús nos limpia de todos nuestros pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, porque ahora podemos recordar que hemos sido limpiados y purificados por tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús. Amén. Veamos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gracias, Señor, porque podemos recordar con toda libertad el acto maravilloso de habernos dado tu sangre preciosa, todo por nosotros. Y ahora pedimos que tu amor, tu paz y tu bendición nos acompañe con el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Alabanzas elevamos en tu presencia hoy. Te cantamos, eres digno de suprema exaltación. Las naciones cantarán, digno eres, Cordero de gloria, digno eres tú. Estamos todos unidos adorándote, Señor. Alabanzas elevamos en tu presencia hoy. Estamos todos unidos adorándote, Señor. Alabanzas elevamos en tu presencia hoy. Te cantamos, eres digno de suprema exaltación. Las naciones cantarán, digno eres, Cordero de gloria, digno eres tú. Gloria a Dios. Dios los bendiga, queridos hermanos, y nos encontramos nuevamente en la transmisión del culto de la noche. Amén.